14º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 7 de julio del 2024. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6a. En el primer punto meditamos: Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Jesús, después de haber resucitado a la jovencita hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, con sus discípulos va a Nazaret, su pueblo, en la Baja Galilea, a unos 350 o 400 metros sobre el nivel del mar y a 30 kilómetros del lago de Tiberíades. El sábado Jesús enseñaba en la sinagoga, y la gente que lo escuchaba quedaba asombrada de su sabiduría y de los milagros que hacía. Se preguntaban: ¿cómo le ha hecho para saber todo esto? ¿En dónde estudió? Ellos no comprenden, pues creen conocerlo. Lo han visto desde niño, lo han visto crecer, conocen a su familia, es uno como ellos, pero en realidad no lo conocen. Conocen las apariencias, lo humano, no lo divino, así como sucede con muchos que conocen superficialmente a Jesús y a su iglesia, pero que no logran ver con los ojos de la fe la presencia de Dios vivo, presente y actuante en el mundo, en la historia. Jesús mismo dice que un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia. Jesús siente dolor y tristeza ante el escepticismo, la indiferencia y el rechazo que también sienten los cristianos de todos los tiempos y lugares cuando hacen suya la sabiduría del Evangelio, la viven y actúan en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu de Cristo está en contraste con el espíritu mundano. Cuando se diluye éste con el espíritu cristiano, o cuando se cumple con las prácticas religiosas sin tener el Espíritu de Cristo o sin buscarlo, el resultado es que no está encendida la luz de Cristo en el mundo. El sal ya no da sabor a la vida y la levadura ya no hace crecer y fructificar las realidades temporales. En la primera lectura de hoy, tomada del libro del profeta Ezequiel, nos recuerda que en el Antiguo Testamento un profeta es alguien llamado por Dios que lo llena de su espíritu y lo manda a los israelitas, un pueblo de rebeldes contra Dios. Aunque estén endurecidos los destinatarios, el profeta debe decirles lo que Dios quiere que oigan. Esta dramática realidad se repite en nuestros tiempos cuando muchos no quieren escuchar a los que anuncian el Evangelio. Cuando me habló, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Señor Jesús, danos hambre y sed de ti, para que conformemos nuestra inteligencia, memoria y voluntad según tu sabiduría, y danos el valor de actuar en tu nombre sin dejarnos desanimar por la indiferencia, el rechazo y el desprecio de los que encontramos por los caminos de la vida. En el segundo punto meditamos: y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos
imponiéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Dios quiere la felicidad del hombre, salvarlo del pecado y de la muerte, pero es el hombre que se resiste a su intervención milagrosa porque no encuentra la fe en él, que es la condición para beneficiar a todos. Jesús no pudo hacer milagros entre su gente, solo pudo sanar a pocos enfermos con la imposición de las manos, como lo sigue haciendo mediante el sacramento de la unción de los enfermos y de tantas otras maneras. Jesús se asombra de la falta de fe de sus paisanos. Esto es como muchas personas que viven en un país católico, que por años han recibido una buena catequesis, que están rodeados de muchas personas ejemplares que dan testimonio del Evangelio, como muchos que van a misa, pero que no se conmueven ante la palabra de Dios, no se convierten, siguen cerrados en su mundo, en una posición cómoda e indiferente y hasta crítica, sin esperanza. El Salmo de hoy, el 123, es la oración de quien sufre desprecios por servir a Dios y a Él se dirige para pedirle consuelo y fortaleza. Levanto mis ojos hacia ti que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Espíritu Santo, fuente de la sabiduría y de la vida, aumenta nuestra poca fe para que puedas hacer en nosotros el milagro de nuestra continua conversión, que nos dé la salud y la fuerza para amar y servir santamente a Dios y a los demás. En el tercer punto meditamos. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Jesús no se detiene ante los fracasos sufridos en su tierra. Él nos enseña a ser constantes e incansables predicadores de su palabra, recorriendo muchos lugares donde Él no es conocido, ni amado, ni seguido. Hoy tenemos un campo inmenso para sembrar la palabra de vida eterna, comenzando por los mismos cristianos que no conocen a Jesús, no lo aman y no lo siguen. Muchos de ellos son personas muy buenas que no están preparados para recibir el querigma o anuncio del Evangelio con gestos y palabras, pues tienen muchos prejuicios, mucha confusión e ignorancia, están condicionados por una mentalidad que les impide aceptar la verdad de la presencia real del Dios que se ha autorrevelado en la conciencia personal, en el corazón humano y en el escenario de la historia. Muchas veces vienen de una cultura secularizada, no han recibido una buena formación, no han vivido en un ambiente cristiano de verdad. El problema es más grave cuando esto ocurre en las familias donde los niños y jóvenes no reciben de sus papás un claro y ferviente testimonio de fe y de vida cristiana que pueda hacer frente a los ataques contra la fe que reciben en la escuela o universidad, los amigos, los medios de comunicación, etc. La segunda lectura de hoy, tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, nos recuerda que en la tarea de evangelizar nos encontramos con muchas dificultades dentro y fuera de nosotros, pero que entonces se manifiesta el poder de Cristo que nos da la fortaleza para seguir con nuestra misión hasta el final. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. María,
Reina de los apóstoles, danos el celo de tu divino Hijo por la gloria del Padre, para interesarnos por la recristianización del mundo actual. Danos la gracia para que sepamos poner los medios, para que seamos puente, para que muchos lo encuentren y le respondan a su llamado y a su obra redentora. Amén.